Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee, aquí desde la ciudad estamos acá en Franklin, Ohio, realmente. No estamos en Middletown, Ohio, estamos cerca de Dayton y cerca de Cincinnati. Bueno, Dayton y Cincinnati son dos ciudades, estamos más o menos en el medio. En nuestra iglesia, la iglesia de Dios del Evangelio de Completo, Stratford Church of God, acá estamos contentos, bendecidos en esta preciosa noche de hoy. Y sabe que tengo muchos años predicando la palabra del Señor a través del mundo entero. Y antes que nada, déjeme decir una cosa. Si alguien tiene amor por la gente católica, es este servidor. Mi esposa nació y se crió católica hasta los 9 años que entregó su corazón al Señor. Yo no. Yo nací y me crié judío en la sinagoga. Pero el día que me convertí al Señor, Dios me puso un amor tremendo por el pueblo católico. Y yo sé que en los últimos, por lo menos en mi vida, 46 años de cristiano, he visto miles y miles de católicos abrir sus ojos y reconocer que la salvación no está en la iglesia, sino en la persona maravillosa de Jesucristo. Ahora, yo he hablado varias veces del Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, que es el líder máximo de la religión católica. En los últimos 1700 años, la Iglesia Católica Romana lamentablemente ha engañado a la humanidad de manera increíble, desastrosa, espeluznante y espantosa. ¿Y por qué no somos claros? La gente no quiere decir estas palabras, no quiere reconocerlo. Y hay muchos pastores que no tocan estos temas ni con una vara de 1000 metros. Me gusta lo que dijo el pastor bautista, el reverendo Robert Jeffress de la primera iglesia bautista de Dallas, Texas. Él dijo hace poquito que la religión católica era una religión completa y totalmente falsa. Y estoy de acuerdo con ello, por muchos años lo he dicho. La salvación no está en la iglesia, está en Jesucristo. El Papa Francisco, desde que tomó el poder en el mes de marzo del año 2013, que ya son más de 5 años, este hombre ha sido el peor papa que ha tenido la iglesia católica. Ahora, yo digo peor para ellos, como están diciendo ellos, pero los últimos 267, 68 o 69 papas que ha tenido han sido iguales todos, al parejo, porque la religión católica está llena de idolatría, de abominaciones, de prácticas que no son bíblicas. Pero el Papa Francisco, las cosas que ha hecho, las cosas que ha dicho, y por eso yo digo que el Papa Francisco es un asesino de almas, millones y millones y millones, y póngame atención, millones y millones de católicos que nacieron, se criaron en la religión, fueron nacidos en esa religión, fueron presentados, fueron bautizados y demás. Ellos murieron, muchos de ellos, sin saber y conocer la verdad del Evangelio, porque pensaron que la única verdad estaba en la religión católica. Piensen en las millones de personas, ustedes especialmente, mis amigos ahora, y algunos de ustedes que son más o menos evangélicos y cristianos, piensen en la cantidad de gente que se ha ido al infierno eternamente, pensando que su salvación estaba asegurada porque como tienen la doctrina del purgatorio o el limbo, o tienen las misas gregorianas o las novenarias o el rosario o las mandas o los escapularios, o sino que tienen todo arreglado, pueden orarle a María, a la Guadalupana, a la Suyapa de Honduras. Bueno, tantas mentiras. La religión católica es falsa. Es tan falsa como el confucianismo, como el budismo, como el islam. Es falsa completamente. En ningún momento yo la considero una religión auténtica cristiana. Lo único que tiene de parecido a nuestra forma de creer, nuestra doctrina, es que creen en la Trinidad. Es todo, que creen en un Dios en 3 personas. Fuera de eso, ellos creen en el Espíritu Santo, pero ellos abominan contra el Espíritu Santo. Las cosas que ellos creen, la gran idolatría, el celibato, la mariología. Ellos han puesto a María al nivel de Jesucristo como corredentora, como intercesora, como mediadora. Es increíble la cantidad de cosas que están haciendo. En la historia, en 1700 años, dice la palabra categóricamente revelación que ella ha fornicado con los reyes de la tierra. Literalmente, es la que se ha embriagado de la sangre de los mártires de Jesús. Recordemos la Santísima Inquisición, como ellos mismos le han llamado, que de santísima no tenía absolutamente nada, sino que era un movimiento diabólico donde ellos literalmente torturaron
a la muerte a miles, sino millones de cristianos verdaderos. La iglesia de Jesús existe, el verdadero cuerpo de Cristo, el pueblo, el remanente fiel, están en las cuatro esquinas del mundo. Y este es el pueblo que ha abierto sus ojos y reconoce que la salvación está única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Pero este hombre, el Papa Francisco, con todo lo que está haciendo, diciendo, estableciendo, enseñando. Imagínate tú que hace unas semanas atrás, un muchacho de 8 años llamado Emanuel en Roma, Italia, vino llorando con él y le preguntó a él: Papa, Santo Padre, mi papá, dice él, se murió. El papá de él se murió, del muchacho. Dice, pero mi padre era un buen hombre, pero él no creía en Dios. Fíjese bien esto, dijo, no creía en Dios. Y le preguntó el niño de 8 años al Papa Francisco, a Jorge Mario Bergoglio: Santo Padre, mi papá fue buen hombre, ¿irá al cielo? ¿Podrá ir al cielo? Y el Papa lo miró y le dijo: hijito, ¿quién soy yo para impedir que entre al cielo? ¿Qué está pasando? Este hombre está mandando, asesinando almas. Ya le está metiendo en la cabeza a este niño que su papá, que no creía en Dios, que era ateo, se fue al cielo. ¿Ah? ¿Y qué dijo los otros días también? Cuando llegaron aquellos que fueron afectados por los pedofílicos curas de Chile. ¿Ah? El escándalo grande que hubo cuando el Papa llegó a Chile, que no quiso escuchar las quejas y todo el escandalazo grande que hubo por muchos años, por décadas completas. Finalmente tuvo que aceptar y hasta pedir perdón, y llegaron varias personas, entre ellos llegó uno muy conocido y le lloró al Papa y le dijo: Santo Padre, yo soy homosexual. ¿Y qué le dijo? No importa cómo tú seas, así yo te amo y así te ama Dios. Cuando un hombre como el Papa Jorge Mario Bergoglio le dice a la gente que ellos pueden salvarse estando como están ellos, que ellos pueden salvarse aunque no crean en Dios. Incluso él sacó un video hace unos 2-3 años donde él dice que toda la gente del mundo, crea o no cree en Cristo, van a ir al cielo. Si son budistas, confucionistas, si son musulmanes, si son de lo que sea, aunque sean ateos, van a ir al cielo. Amigo, escúchame lo que te voy a decir. ¿Por qué no abres tus ojos? ¿Por qué no experimentas con Jesucristo? ¿Por qué no pruebas que la religión no salva, sino una relación personal con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo? El Papa Francisco es un gran asesino, un asesino de almas, porque miles y miles de almas están muriéndose cada semana, cada mes, creyendo que la Iglesia Católica los va a salvar. Y ellos no se dan cuenta que van a terminar en el infierno eternamente. Usted dice: hermano, ¿cómo usted se atreve a decir eso? Porque la palabra dice categórica y marcadamente que el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y muchos de ellos podrán tener la Virgen, podrán tener el rosario, el escapulario, la manda. Muchos de ellos se arrastran de rodillas. Yo sé que muchos son sinceros y los amo en el Señor. Y yo sé que son apasionados por lo que creen, pero están equivocados. ¿Por qué no pruebas? ¿Qué te cuesta pedir: Señor, estoy mal? Muchos católicos ya han abierto sus ojos. La primera vez que yo llegué a México en el año 1977-78, hace casi 40 años atrás, recuerdo que en México casi la mayoría eran católicos, sino de práctica, de nombre, y pocos eran los evangélicos. Ahora todo está cambiando. Millones de católicos, de mexicanos, han abierto sus ojos y han reconocido que no hay salvación sino en Jesucristo. Lee Revelación capítulo 17 y capítulo 18, Apocalipsis, y te vas a dar cuenta lo que dice Dios hablando de esta gran institución religiosa que extiende sus tentáculos como un pulpo a las 4 esquinas del mundo. La Biblia dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío. No forniquéis con ellos. Ellos son abominables completamente. Yo te estoy hablando con amor, te estoy hablando con el corazón, te estoy hablando con la palabra de Dios. Prueba a Jesucristo. Y tengo que decirlo porque yo creo que como cristianos, como predicadores también, más que nada, somos responsables de decirle al pueblo: escapa por tu vida. Dios mandó ángeles. Abraham intervino, ¿verdad? Llegaron a Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot, y estaba allí dormido con su familia. Y el pecado y la abominación que había en Sodoma
en estas ciudades era terrible. Pero cuando los ángeles llegaron, le dijeron a Lot y a la familia: escapen por su vida. Hay algunas personas que son tercas, que cuesta que ellos reconozcan, acepten. Pero tú, ¿qué vas a hacer en este momento? Te estoy hablando con el corazón. Tú dices: hermano Gary, a lo mejor tú estás equivocado. ¿Y qué puedes hacer tú? ¿Insultarme? ¿Ofenderme? ¿Decir un montón de tonterías y hasta amenazarme? ¿Qué ganas con eso? Si lo que estoy haciendo es hablándote con el corazón, hablándote la verdad del evangelio. Porque la Iglesia Católica nos salva. Ellos dicen que la salvación está en las obras, en la iglesia. Jesús dice lo contrario. En Efesios capítulo 2 y versículo 8 y 9 dice: por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque las obras nos salvan. La iglesia nos salva. El Papa Francisco, que se llama vicario, el hombre que ocupa la silla de San Pedro en Roma, Italia, y pensar que dicen ellos que Roma es la santa sede, la capital del cristianismo. No, señor, es Jerusalén, donde Jesús murió y entregó su vida y derramó su sangre por nosotros. ¿Sabían ustedes que la Iglesia Católica es antisemita, que es completamente enemiga de Israel? Ajá. Usted no sabía esto, ¿verdad? Hay muchas cosas que el pueblo católico no conoce. Debería de abrir sus corazones y probar a ver qué está pasando. Descubra la verdad. El escapulario no está en la Biblia. El rosario no está en la Biblia. Tener a María como mediadora, corredentora y como intercesora, eso es abominación antibíblico, no está en la Biblia. La manda no está en la Biblia. El celibato no está en la Biblia. Postrarse delante de una imagen, eso es condenado por Dios. Éxodo capítulo 20 dice Dios categóricamente en su primer mandamiento, no el tercero, ni el cuarto, ni el octavo, el primer: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El que digan los católicos que ellos no adoran sino que veneran, es un juego de palabras, es una tontería. No nos hagas tan brutos. Brutos son los que piensan de esa manera. Ustedes no pueden engañar a la gente. Adoración, veneración, es la misma cosa. Y postrarse ante una imagen. ¿Y por qué? Porque Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Es importante saber este punto. Dios no comparte su gloria con nadie. El Papa Francisco, el primer mes que tomó el poder en Roma, Italia, invitó a que vinieran los islámicos a orar el Corán en el Vaticano y rezarle a Alá. Imagínate tú, esta es la religión católica hoy en día, una religión ecuménica, una religión que dice que la Biblia no es importante, que solamente ellos pueden perdonar pecados, que los homosexuales van a ir al cielo, que los que no creen en Dios también se van a ir al cielo. Esa es la religión católica, una religión de muerte, una religión fría, una religión que históricamente ha fornicado con los reyes de la tierra. Es más, tú puedes mirar que el 85%, y está probado estadísticamente, 85% de los sacerdotes, que son cerca en el mundo de 430,000, y esto estamos incluyendo cardenales y obispos y monseñores, casi 450,000 que están al frente de la religión católica en el mundo entero, en tantos países. 85% de ellos o son homosexuales, o son alcohólicos, o son pedofílicos, abusadores de niños. Los escándalos más grandes se están destapando en estos días gracias a las redes sociales. Es importante que abras tus ojos también, reconozcas, el Papa Francisco ha sido y es un asesino de almas. De almas. ¿Por qué no reconocerlo? ¿Por qué no decir la verdad? Abre tu corazón a Dios. La religión no salva, pero una relación personal con Jesucristo, esto sí te puede salvar. Yo invito, encauzo, yo desafío a todos los predicadores, consiervos, colegas, compañeros de ministerio, aquellos que tienen anhelo y anhelo de proclamar la palabra, que del mensaje de Jesucristo, porque solamente hay salvación en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice: no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesucristo. Escucha lo que te voy a decir en este momento. El Papa Francisco, cuyo nombre es Jorge Mario Bergoglio,
fue elegido como líder de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica se dio cuenta que la mayoría de católicos ahora están en Latinoamérica. Por eso es que ha viajado extensamente como por Brasil, por Colombia, estuvo en Chile, estuvo en Perú. Bueno, es increíble, al principio estuvo en México también. ¿Por qué? Porque está tratando de mantener el pueblo católico y no va a poder hacerlo, porque millones y millones de amigos hermosos, preciosos, hombres y mujeres católicos en el mundo entero están abriendo sus ojos finalmente y están reconociendo que no hay salvación en la iglesia. No hay salvación en los dogmas, no hay salvación en las cosas que la iglesia dice que hay que hacer, sino en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, en el primero y el último, el alfa y el omega, el que salva, el que vino y dio su vida por nosotros en la cruenta cruz del Calvario, y el que pronto volverá por su pueblo. A los incontables de ustedes, miles, tal vez millones que me están viendo potencialmente a través de nuestra página de Facebook, Evangelista Gary Lee, o YouTube también, déjeme decirle que Dios tenga misericordia de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Pero este señor literalmente ha cometido grandes agresiones en contra de la humanidad. Eso dije, grandes agresiones, porque un día este señor se va a parar delante de el Todopoderoso y le va a rendir cuentas de las mentiras, de las herejías, de las abominaciones y de todas las cosas que dijo y que embelezó y babucó y engañó al pueblo y llevó almas al infierno. Por eso yo le llamo un asesino de almas. El Papa Francisco es el gran asesino de almas, el líder religioso más falso en la historia de la humanidad. Palabras duras, pero es la verdad. Y la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amigo católico, escúchame bien, antes de que termines. Yo sé que muchos de ustedes están ahí. ¿Por qué no consideras lo que te estoy diciendo? ¿Por qué no? Muchos de ustedes dicen: es que yo soy católico, ¿por qué me ofende? Muchos de ustedes tienen años que ni siquiera van a la misa. Y luego se confiesan con un señor, con un cura ahí. Cuando la Biblia dice en primera de Juan capítulo directamente a Él, confiesa tus pecados a Él y Él tendrá misericordia de ti. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos orando por todos los católicos del mundo y los amamos. Y yo seguiré predicando sin tapujos y sin eufemismos la gloriosa palabra del Señor. Porque la Biblia a mí me dice que solamente hay salvación en Jesucristo. Y ojalá que el Papa Francisco se convierta también al Señor. Jorge Mario Bergoglio, Dios te ama, Jesús te ama. Deja de mirar las imágenes, deja de decir abominaciones y mira a Cristo para que Dios también te salve a ti. ¿Por qué no? Porque el Señor lo ama a Él también, como ama a todos los católicos del mundo entero, con un amor increíble, profundo, porque Jesús murió por cada uno de ellos. Pero la verdad es la verdad. Y hay que poner los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, en Jesús. Comparte este posteo con algún amigo católico. Y estoy seguro que tienes muchos. Compártelo. Dios te bendiga. Shalom.